falsos maestros? ¿Puedo categorizar a estos pastores como falsos maestros? Respondemos la pregunta en este video. Hola amigos de Show de la Palabra, aquí con otro video. ¿Quién es un falso maestro? Vamos a responder la pregunta tan complicada en este video. Si usted busca por toda la internet, usted va a ver que hay múltiples canales que dicen que estos pastores que ustedes vieron en la introducción son falsos maestros. Incluso algunos los tratan de hijos del diablo. ¿Será que podemos hacer eso? Me preguntaba. Y entonces, ¿quién es realmente un falso maestro? Bueno, depende a quién le pregunte. Si usted le pregunta a una persona de tradición calvinista, dirá que los pentecostales estamos perdidos y vamos rumbo al infierno. Si le preguntamos a los pentecostales, bueno, las opiniones están divididas. Y si le preguntamos a estos pastores de mega iglesias, ni siquiera se preocupan por el tema. Pero ¿quién es un falso maestro? ¿Qué es lo que dice la Biblia realmente de un falso maestro? Y como en el Show de la Palabra, queremos meternos en problemas si podemos aportar algo de edificación a tu vida y de conocimiento. Entonces, antes de entrar a fondo, por favor, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. También regálanos un like y también compártenos en tus redes sociales. La respuesta que vamos a dar es 100% lo que la Biblia dice sobre qué es realmente un falso maestro. Y usted va a poder responder si estos pastores que vimos en la introducción caben en esta categoría. No va a ser mi opinión, va a ser exactamente lo que la Biblia dice. No vamos a hacer un análisis de toda la enseñanza de estas personas y le digo ya de antemano que no estoy de acuerdo con el 70-80% de todo lo que ellos enseñan, pero aún así sigue la pregunta, ¿están ellos contenidos en alguna de las categorías que dice el Nuevo Testamento que agrupa a los falsos maestros? Esto es lo que me preguntaba y esto es lo que dice la Escritura. La primera categoría y la más extendida de todas son los judaizantes. Hechos 15:1, el concilio de Jerusalén. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Eran judíos que habían creído y siguieron las tradiciones de Moisés, siguieron guardando la ley. Entonces ellos se preguntaban, ¿cómo es posible que los gentiles no guarden la tradición de Moisés o la ley si nosotros lo estamos haciendo y creemos en Jesucristo? En otras palabras, la iglesia había sido fundada en un contexto judío, por judíos. La predicación se realizaba entre judíos. Por tanto, ellos no tenían que abandonar a Moisés porque el antiguo pacto también era palabra de Dios. Lo que ellos fallaban en entender es que un nuevo pacto se había sido establecido sobre la sangre de Cristo y que ya no había necesidad de mantener al antiguo pacto y sus prácticas. Sin embargo, estos judaizantes que eran creyentes estaban imponiendo la fe judía o imponiendo las tradiciones de Moisés sobre los nuevos creyentes. Gálatas 1, 6 y 7. No hay otro evangelio. Me asombra que tan pronto esté dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Este otro evangelio no era el evangelio de la gracia de Dios, era el evangelio a través de la observancia de la ley. Así que cuando alguien diga que porque tal pastor predica una cosa que la cual no está de acuerdo, es otro evangelio, no. El otro evangelio que Pablo estaba hablando era un evangelio basado en la ley. En otras palabras, judaizantes que estaban tratando de convertir a los gentiles al judaísmo porque seguían creyendo que el judaísmo tenía que ver en el nuevo pacto. Entonces, los pastores de las mega iglesias, estos pastores que ustedes vieron al principio, ¿caben dentro de la categoría de judaizantes? No. La segunda categoría es los que causan divisiones. Jesús habló de falsos profetas y falsos cristos y habló en Mateo 7 acerca de lobos rapaces que
vienen con un vestido de oveja, pero son lobos rapaces. En otras palabras, personas que quieren alimentarse de las ovejas, no personas que quieren alimentar a las ovejas. Esto también tiene que ver con las divisiones. Hechos 20, 29 y 30. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Romanos 16, 17 al 18, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Entonces, si alguien divide una iglesia, un líder se levanta y se lleva parte de la congregación y establece otra iglesia, ¿para qué? Para al final devorar a las ovejas o alimentarse de las ovejas, podría caber dentro de esta categoría. Los que causan divisiones. Si la persona es un seguidor de Cristo, no causará divisiones. Si usted está en su iglesia y quiere pastorear, usted empezaría una iglesia. No divida para entonces seguir con otra iglesia en otro lado. ¿Por qué? Porque los que causan divisiones son falsos. Y la siguiente categoría es los que niegan la encarnación de Cristo. Primera de Juan 4, 2 y 3. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en el cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino el anticristo. Ustedes han oído que este viene. En efecto, ya está en el mundo. Aquí Juan está hablando de una secta llamada los gnósticos, que no aceptaban que Jesús era Dios encarnado. Creían que Jesús era un mensajero de Dios, pero que no era Dios encarnado. Entonces, de nuevo, estos pastores de mega iglesias acusados de ser los grandes falsos maestros de la internet, ¿caben dentro de la secta gnóstica? En mi opinión, no. La siguiente categoría es los que enseñan el libertinaje. Judas 1:4, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Judas 1, 2 y 13. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas la fiesta de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Esta categoría de falsos maestros que recogen los apóstoles en las cartas tiene que ver con convertir la gracia en libertinaje. En otras palabras, como somos salvos por gracia, podemos seguir haciendo lo que nos da la gana, podemos seguir practicando el pecado, podemos seguir en cualquier manera de vivir, la anterior, la otra, la nueva, la última, de la última época, y no pasa nada porque estamos en la gracia. Esto es lo que se enseñaba en aquel momento que Judas recoge. Y de nuevo la pregunta para ti: ¿están estos pastores, estos apóstoles de mega iglesias contenidos dentro de esta categoría? Es decir, ¿enseñan ellos a pecar porque estamos en la gracia? De nuevo, en mi opinión, parece que no. ¿Pero qué cree usted? Déjeme su opinión en la caja de comentarios. La última categoría, la cereza del pastel, la crema del pastel, la categoría peligrosa le llamo yo, la categoría que abarca tanto que usted soltará fuego por los ojos y querrá condenarlos al infierno. Pero antes de hacerlo, permítame explicarlo porque este tema es bien complicado. En nuestra opinión, no tenemos la autoridad de Pablo, ni la autoridad de Pedro, ni la autoridad de Juan, ni la autoridad de Judas. Yo puedo juzgar la enseñanza de alguien porque la Escritura me lo permite, pero la Escritura no me permite enviar a esa persona al infierno, decir que es un hijo del diablo, porque cree en la prosperidad, o porque predica esto o aquello. Y viene la pregunta: si alguien malinterpreta un texto bíblico y lo enseña, ¿ya debería ser considerado falso maestro y enviado al infierno? Y la última categoría es
los que hacen todo lo anterior por el dinero. Filipenses 3, 18, 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Enseña a tu iglesia solo lo terrenal? ¿Enseña que nuestra esperanza está aquí y ahora? ¿Enseña a tu iglesia que no hay más que aquí y ahora, que Dios existe solo para beneficiarte a ti aquí y ahora, y la promesa del cielo es algo distante con lo cual no tenemos que meternos o no tenemos que enseñarlo? Entonces estás en peligro de estar en esta categoría. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad, llevados por la avaricia. Estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Esta categoría sí es lo suficientemente amplia como para abarcar a todos aquellos que predican por el dinero, por ganancia y no por el verdadero motivo. Sin embargo, antes de nosotros juzgar a alguien y enviarlo al infierno o decir que esta persona es un hijo del diablo porque solo predica de dinero, veamos este texto. Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En la iglesia de los Corintios había un gran problema. Había algunos que estaban enseñando que Pablo no era un verdadero apóstol. Habían algunos que estaban enseñando que Pablo realmente no tenía una palabra fuerte. Que cuando enviaba una carta era muy fuerte, pero cuando estaba en presencia, su palabra era tosca. No era realmente un apóstol o el apóstol que él decía ser. Pablo empieza a hacer un discurso de defensa de su ministerio y le dice a los corintios que el sello de su apostolado eran ellos. Él los había ganado como iglesia, los había establecido y él no tenía que defenderse. En el mismo contexto, 2 versos anteriormente, dice que ni él se juzga a sí mismo, que el que le juzgue es el Señor. Y luego dice, no juzgan nada antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no conocemos las intenciones del corazón. Siempre vamos a juzgar mal porque no somos el juez. Ahora, en este canal juzgamos la enseñanza, pero no juzgamos a la persona, aunque sea una persona falsa. No puedo yo tildarlo de falso porque no conozco su corazón. Siempre vamos a cometer un error en el momento de condenar a nadie. Por eso la Escritura dice que nosotros debemos ser hacedores de la ley y no el juez. Porque el juez del universo un día aclarará todo. Aún lo confuso para ti, Él lo aclarará. Como el lucero de la mañana, dice la Escritura. Él manifestará las intenciones de los corazones y entonces enviará para el lugar correcto a la persona que se lo merece. Pero en el show de la palabra no solo nos esforzamos porque usted sepa la Escritura, porque conozca lo que ella dice acerca de los falsos maestros. Y si este video te ha sido útil, por favor considera suscribirte, regálanos un like y compártenos en tus redes sociales para llegar a más personas. Mi nombre es Alain González. Que Dios te bendiga.